FM 89.1, Radio Universidad. Y en este momento vamos a tomar comunicación. Sí, con un columnista ya de aquí de Radio Universidad. Estamos hablando de Rodrigo Iturriza. Rodrigo Iturriza, sí, exacto. Acá de nuestra casa de politólogo, altos estudios. sí, de aquí de la Universidad Nacional de La Matanza, sociólogo político también, y que en este momento está en Ecuador, si no me equivoco. Sí, en Ecuador. Exacto. Así que Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido aquí a la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Para aquellos que puedan hacerlo, en www.fm891.com.ar estamos en comunicación vía Skype, así que lo podemos ver a Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Espero muy bien. que se oiga bien. Sí, se escucha muy bien. Se escucha perfecto, Rodrigo. No sé si no tenemos, creo que ni delay, así que podemos charlar tranquilamente. Genial. Bueno, primero te pido, porque acá en la Argentina, en los primeros meses de la cuarentena y llegado ya el coronavirus a América Latina, estábamos como más conscientes, ¿no?, de lo que sucedía en el resto de los países. Después fue como que cada país se fue metiendo en sus problemas, sí, y se dejó de lado un poquito la situación en cada uno de los países, más allá de lo que sucede en Brasil hoy con el 1.000.000 de contagios, pero hay algunos sectores de Latinoamérica que han quedado desapercibidos, por lo menos para las noticias aquí en nuestro país. Así que, Rodrigo, te pido que nos hagas un panorama de lo que está sucediendo en estos momentos, hoy por hoy, allí en Ecuador. Bueno, sí, efectivamente, tal y como decías, parece que a medida en que pasa el tiempo, los peligros que implica la pandemia se van relativizando, ¿no? Y sí, en ese sentido van desapareciendo de los titulares e incluso las dinámicas de los países vuelven entre muchas comillas, a la anterior normalidad, ¿no? Bueno, primero para decir, Ecuador actualmente tiene cifras oficiales que no son del todo creíbles, que marcan unos 50.000 contagios y unas 7.000 muertes, ¿sí? Ese es el reporte oficial. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia hasta acá y en comparación con los mismos meses del año pasado, Ecuador registra 18.000 muertes de más. O sea que hay 11.000 muertes que no tienen una razón claramente definida, ¿no? Entonces es muy difícil saber efectivamente cuántos son los contagios y cuántos son los muertos por la pandemia. Por suerte, la situación en Guayaquil, que era el foco de contagio principal del país, no está atravesando las mismas condiciones que estaba atravesando desde un inicio, con cajas de cartón para enterrar a los cuerpos y demás. Sin embargo, todavía hay situaciones de cuerpos perdidos, entre otras cosas. Pero aún así, incluso, digamos, en este contexto súper difícil, o sea, que no sea un desastre no quiere decir que no sea un contexto difícil, ¿no? Y de hecho parece que ese puede llegar a ser de vuelta el camino en unos pocos días, porque el gobierno nacional y, bueno, las élites del país están presionando ampliamente ya desde hace un par de semanas aproximadamente para reactivar la economía, el famoso debate entre economía y salud, ¿no? Entonces, sí, esa reactivación económica es lo que están tratando de empujar ahora en este contexto, y de hecho ya desde los gobiernos locales se están alertando sobre el colapso de los sistemas sanitarios, de los sistemas de salud, específicamente por falta de camas para internación, ¿no? ¿Cómo está actualmente el sistema sanitario? Bueno, ahí es una disputa entre las autoridades nacionales y las autoridades locales. El ministro de Salud Nacional dice que el sistema de salud básicamente puede responder sin problemas, pero desde las autoridades locales se dicen que los sistemas están al borde de colapso, ¿no? Especialmente en la ciudad de Quito. El alcalde de Yunda hace poco dijo, de hecho el lunes, que pedía una reunión con el Comité Operativo Nacional, que es el que, digamos, todas las medidas frente a la pandemia, para presentar esta situación de que las camas en la ciudad de Quito, en la ciudad capital, imagínense lo que puede llegar a ser en las demás ciudades del país, ya está al borde del colapso. Que el aumento, o sea, el hecho de que la gente haya empezado a circular más por este intento de reactivar la economía, está llevando a un aumento desproporcionado del número de camas para internación. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, Rodrigo, y también para contextualizar, contanos un poco cómo es la situación política. Conocemos acerca de, obviamente, el presidente Lenín Moreno, contraria a las políticas que venía desarrollando, o, por decir de alguna manera, para
ponerlo en modo binario, que es como funcionamos aquí en la Argentina, pero en contraposición a lo que era la presidencia de lo que fue de Rafael Correa, ¿no? Y esto que marcabas vos acerca de este debate o un dilema, ¿no? Porque en definitiva nadie quiere elegir la economía o la salud, siempre queremos que las dos cosas vayan de la mano. Pero quiero decir, ¿cómo se da en el contexto político? ¿Cuál es el rol de la oposición? Esto que vos marcabas, que hay muchos sectores presionando, ¿cuál es la postura del gobierno desde un primer momento, ¿no? Porque me imagino que en línea con varios de los representantes de América Latina, seguramente la idea de Lenín Moreno no era el cierre, ¿no? Pero se vio evidentemente desbordado en aquel momento. ¿Cómo fue un poco ese pasaje? Bueno, sí, efectivamente, tal y como decís, el actual gobierno se caracteriza por implementar medidas completamente opuestas al régimen anterior, ¿no? El gobierno de Correa fue un gobierno orientado a la implementación de políticas económicas heterodoxas, ¿no? De distribución de la renta, y el gobierno de Moreno, especialmente desde el año 2017, 2018 aproximadamente, hace un viraje hacia una estrategia neoliberal, ¿no? Paradójicamente, e incluso en contra de los posicionados del FMI para este contexto de pandemia, el gobierno nacional en este contexto de crisis está acelerando la agenda del ajuste, ¿sí? Está llevando adelante muchas más medidas, incluso que son ampliamente preocupantes. Solamente para situar un ejemplo, ¿no? Con todo esto del teletrabajo, en la última reforma legal que se envió a la Asamblea Nacional, que digamos es el Congreso Nacional acá, aprobaron que haya un derecho de desconexión de 12 horas, ¿sí? Eso deja, digamos, de manera tácita, de que la jornada laboral, por lo menos por vía de trabajo, por teletrabajo, puede ser de 12 horas, claro, ¿no? Es decir, un 50% más de lo que se conquistó hace aproximadamente 100 años, que es la jornada de trabajo de 8 horas, ¿no? E incluso se sigue pagando deuda externa, se sigue recortando salarios, se sigue despidiendo personal público, e incluso el gobierno habilitó una especie de gatillo de negociación, por decirlo de alguna manera, entre trabajadores y empresarios, de manera tal de que por, entre comillas, muchas comillas, mutuo acuerdo, los trabajadores reduzcan su jornada laboral y que los salarios se reduzcan hasta un 50%. El salario básico acá en Ecuador es de $400, o sea que hay gente hoy que está cobrando $200 por mes, y que efectivamente está trabajando incluso el doble de lo que lo estaba haciendo, ¿no? Entonces eso está generando un amplio contexto de descontento, y en ese marco, bueno, digamos que la presidencia de Moreno es insignificante, ¿no? Es decir, Moreno es una figura insignificante para la dinámica política nacional, en tanto su gobierno está capturado por las élites económicas y políticas de este país, ¿no? Ellas son esas élites las que están gobernando mediante un proceso de captura del Estado. Y en este contexto político, donde el Moreno tiene una figura insignificante, lo que ha hecho el lunes pasado es firmar un nuevo decreto de estado de excepción frente a este descontento generalizado por las medidas de ajuste. Y como ustedes saben, una decisión de tal magnitud, bueno, solo se le es conferida al Poder Ejecutivo Nacional. Un estado de excepción se decreta básicamente para suspender temporalmente derechos y garantías constitucionales para enfrentar, entre comillas, situaciones críticas, ¿no? Bien. Y en ese decreto de estado de excepción, lo que hace Moreno es suspender la libertad de reunión, movilización y asociación, ¿no? Con la excusa de, bueno, evitar que se generen, que la gente se encuentren de manera masiva, así que evitar la movilidad de personal no esencial en términos laborales, pero eso de manera directa afecta a los derechos políticos de movilización, organización y protesta. Entonces, por la vía represiva se trata de aplacar este descontento. ¿Cuál es el panorama que se vive en cuanto a las elecciones, ¿no?, próximas que se vienen ahí en Ecuador? Bueno, efectivamente, las elecciones generales, tanto a la Asamblea Nacional como a Presidencia, están pautadas para el 7 de febrero de 2021, pero ya se está tratando de instalar esto de que, bueno, en un contexto así es muy difícil llevar adelante un proceso electoral, ¿no? Entonces, claro,
cuando uno empieza a ver todo lo que ha sucedido hasta acá y este contexto, ¿no? De cómo se usan los estados de excepción para limitar el derecho a la expresión y a la protesta de la ciudadanía, y este viraje autoritario respecto a la pandemia y este proceso de reducción de derechos y demás, uno ahí ya tiene que desconfiar, porque en rigor lo que se hizo fue una reunión en el Consejo Nacional Electoral con distintas fuerzas políticas, en donde se acordó, entre comillas, o se evalúa, entre comillas, que el proceso electoral se atrase un mes, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que se está haciendo es instalar este framing, ¿sí? El framing del peligro de las elecciones en un contexto de pandemia. Esa es la estrategia política fundamental por parte del régimen, ¿no? O sea, es muy difícil hacer elecciones y entonces para no contagiarnos, cuando mandan a la gente a contagiarse porque tiene que trabajar igual y en peores condiciones, no hagamos las elecciones entonces. Entonces es un nivel de hipocresía absoluto, ¿no? La única fuerza que se opuso a este discurso y a este intento es la Revolución Ciudadana, por supuesto, ¿no? Todas las demás fuerzas políticas de alguna u otra manera están acompañando este discurso de las élites, en tanto una posible proscripción del correísmo deja muchos votos, digamos, a disposición para que otros partidos los capturen, ¿no? ¿Posible prescripción? ¿Es posible que suceda eso hoy en día? Mira, de hecho han habido intentos previos, ¿no? En Sí. las elecciones legislativas de medio término, la Revolución Ciudadana no compitió en cuanto tal como Revolución Ciudadana, sino como, ¿cómo se llama? Como fuerza compromiso social, ¿sí? Es decir, tuvo que poner a sus candidatos en otro sello partidario y lo tuvo que hacer más o menos sin levantar mucho el avispero, porque su marca electoral fue proscripta, ¿no? Entonces no hay, digamos, no llama la atención que este intento pueda volver a cristalizar, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve cómo se ha desempeñado, digamos, el régimen hasta ahora, cuál es la actitud de las élites, y que probablemente no quieran una derrota electoral porque nadie, o sea, no tiene ningún tipo de legitimidad social lo que están haciendo. Entonces la pregunta es, ¿van a arriesgar en elecciones todos los atropellos que ya llevaron adelante? ¿No? Entonces, con el antecedente boliviano, por poner un ejemplo, no sería descabellado pensar en una salida aún más autoritaria, ¿no? Una cuestión de contexto. Bien. Estamos hablando con Rodrigo Iturriza, él es politólogo, ¿verdad? Está en este momento en Ecuador. Pensando un poco con esta característica tuya, ¿no? Del análisis de la realidad y la política a nivel general, ¿no? Porque hacía un paralelismo con lo que vos contabas acerca de esta situación de la derecha en Ecuador, poniendo claramente como excusa la pandemia para proscribir, para suspender elecciones, para prohibir manifestaciones y para tantas otras cosas, y como también a la izquierda o a la centroizquierda, digo, tomando como referencia aquí al peronismo o Alberto Fernández, a que también le achacan, ¿no? En nombre del comunismo esto de y no, nos tienen guardados en nuestras casas con la excusa de la pandemia también para, no sé, para que no podamos trabajar, para Claro. controlarnos y demás. Como un Pero plan digo, macabro, ¿no? Claro. ¿cómo va en función esto en todo el mundo? Digo, ¿cómo se va acomodando, cómo se van acomodando los discursos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, efectivamente, lo que hay que hacer ahí es ver en qué contexto se da ese tipo de argumentación, porque en Argentina el gobierno de Alberto lo que hace es, primero, evitar despidos, que Claro. no se flexibilicen las relaciones laborales, evitar que la gente circule ampliamente, pero no restringe el derecho a la protesta, no decreta estado de sitio, no decreta estado de excepción, digamos que sería como algún tipo de homólogo, si se quiere, ¿no? Acá, por el contrario, lo que se dice es, vamos a suspender todos los derechos políticos para que ustedes no se manifiesten con este descontento, pero los vamos a hacer trabajar igual en las peores condiciones posibles, porque acá lo que importa al final del día no es la reactivación de la economía, sino que las élites del país sigan acumulando todo lo que venían acumulando, ¿no?
Entonces los contextos son sensiblemente distintos y el gobierno nacional de Argentina no está llevando adelante un plan de manera tal de debilitar a los sectores populares. Al contrario, ¿no? Hay toda una serie de políticas orientadas al resguardo de derechos, al sostén del ingreso y demás cuestiones. O sea, lo que pasó acá en Ecuador, de hecho, de que no haya ni siquiera posibilidad de enterrar de manera digna a los muertos, es sustancialmente diferente, ¿no? Entonces, más allá de las frases hechas o de los titulares, lo que está haciendo el gobierno argentino con la restricción, de hecho, bueno, se ha convocado un banderazo, ¿no? Por lo que pude ver. Sí, hubo varios ya, Sí. tuvimos varios ya. Los anticuarentena. Sí, sí, sí. Además, Sí. Y otra cosa además, es que aquí lo que se está también estudiando o proyectando tiene que ver con un impuesto extraordinario que tal vez sea por única vez a las grandes fortunas en Argentina, ¿no? Y ahí sí hay una diferencia así muy, es. muy importante que me parece que no se estaría pensando esto en Ecuador, ¿no? Claro, ampliamente. Y de hecho, bueno, el caso de Vicentini, la forma de tratar de rescatar una empresa estratégica para el mercado de granos y las exportaciones es distinto a los mecanismos de rescate tradicionales de los gobiernos neoliberales, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, las realidades son sustancialmente diferentes. Rodri, ¿cómo están llevando la cuarentena en este momento allá en Ecuador? Bueno, ahí como se puede. O sea, quienes tenemos suerte, problemático, ¿no? Decir esto, pero quienes tenemos suerte de poder trabajar por teletrabajo, eh, no hay necesidad de salir de la casa, ¿no? Sí. Sin embargo, o sea, la enorme cantidad de las personas no tienen esa oportunidad y por eso el alto índice de contagios. Pero de todas formas sigue siendo bien caótico respecto de cuándo se puede salir, cuándo no, de qué manera, ¿no? En qué momento, porque hay mucha descoordinación política entre las autoridades nacionales y las autoridades locales. Entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra, entonces uno en definitiva lo que hace es por las dudas quedarse en la casa, definitivamente como para no tener problemas, ¿no? Mm. Pero está complejo. ¿En dónde trabajas allí, Rodrigo? Yo trabajo en una fundación, entonces tenemos digamos, un régimen de teletrabajo desde hace ya, bueno, desde que inició el confinamiento y la decisión es no volver a las oficinas hasta que no haya lo que acá se llama semáforo verde, ¿no? O sea, que los niveles de contagio sean mínimos y casi nulos. Ujú. Ahí tienen un condicionamiento de semáforos. Lo que acá tenemos como fases, allá le llaman semáforo. ¿Ahora en qué estarían? Sí, En rojo. ahora estamos, ahora sí, es que es muy difícil contestarte porque en rigor, claro, el color rojo, amarillo y verde tiene una cierta cantidad de parámetros, ¿no? Respecto de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en relación a la situación sanitaria, pero eso no termina de ser generalizado porque en algunas ciudades se aplica, en otras no, o no hay claridad sobre cuándo, o sea, se pelean las autoridades locales y nacionales para ver en qué momento del semáforo está un territorio específico, o sea que finalmente es muy difícil saber y es muy difícil saber esta cuestión de fases, ¿no? Porque, claro, en Argentina hay claridad de que hay 5 fases, ¿no? Y uno más o menos sabe Claro. que todos se pliegan a ese calendario, ¿no? Acá hay una lógica de 3 colores, pero es muy difícil saber qué autoridad está dispuesta a activar qué color para qué momento de la pandemia. Claro. Última pregunta por mi parte, por lo menos. Quiero saber cómo está la situación social y si vos crees que hay alguna posibilidad de que, bueno, vos me decías esto de que de alguna manera se prohíbe, ¿no?, la protesta, pero ya llega un punto que pareciera, como por ejemplo en casos de Estados Unidos, donde, bueno, la verdad que llega un punto donde no importa y salimos igual a protestar, aunque eso tenga como consecuencia, bueno, problemas digamos, las fuerzas del Estado. ¿Se espera ahí un posible estallido social, por ejemplo, estallido social por parte de movilizaciones o por parte de, no sé, de enfrentamientos con el poder? No sé, digo, ¿cómo se vive ahí eso? Bueno, el pasado 25 de mayo, que acá era fecha patria, o sea, igual que en Argentina, Sí. eh,
hubo una movilización bastante grande. De hecho, o sea, ese fue el primer antecedente, el primer temor de la élite, ¿no? De que una cosa así se pudiera replicar. Obviamente no fue tan grande como lo que sucedió en octubre, pero fue muy grande, fue nacional. Y después se siguieron multiplicando focos de conflicto, ¿no? Entonces, claro, el giro represivo que toman ahora es para que eso se desborde y se vuelva un estallido del estilo de octubre. Pero efectivamente, si es que la gente está generalmente, o sea, de manera generalizada, cansada de la situación, nada va a evitar un estallido, lógicamente. Lo que intentan hacer es disuadir esa posibilidad. Y lo hacen en un contexto en el que es muy complejo la inserción laboral de la mayor parte de la fuerza de trabajo en este país, ¿no? Porque en tanto uno pueda tener algunas condiciones básicas de supervivencia, tiene tiempo o tiene condiciones para poder llevar adelante una manifestación o para poder manifestarse de manera tranquila, entre comillas, ¿no? Pero si vos tenés todos tus derechos laborales rotos, la capacidad organizativa a la defensa de la situación potencialmente represiva, los contagios en alza y la necesidad de sobrevivir porque no se está, ¿cómo se llama? Porque la reactivación de la economía no es tal, ¿no? Sino es la reactivación de la acumulación, que no es lo mismo. Entonces es muy difícil en ese contexto un proceso de organización de una protesta, ¿no? Entonces todo esto tiene efectivamente su tiempo. Si es que se espera un estallido social o no, es muy difícil decirlo. O sea, las condiciones están dadas porque el descontento es generalizado. La pregunta es cuándo, y la pregunta siempre en ese sentido no es solamente si es que la gente sale espontáneamente en la calle, sino cuáles son las organizaciones y los espacios que motorizan ese descontento, ¿no? Porque es muy difícil que haya una convocatoria generalizada, digamos, automática, cuando la gente está tratando de sobrevivir. Perfecto. Ahí entonces el timing de un potencial nuevo estallido es ver qué hacen las organizaciones populares más grandes del país. Rodrigo, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande y bueno, mucha suerte para lo que siga allí en Ecuador. No, por favor, muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto estar en este espacio. Charlábamos con Rodrigo Iturriza, politólogo de aquí de la Universidad Nacional de La Matanza, sociólogo político de Flaxo allí en Ecuador, contándonos este panorama tremendo que se vive allí en Ecuador con el gobierno de Lenín Moreno en este caso, suspendiendo algunas libertades individuales, incluso en este contexto de elecciones, en el cual no se sabe bien qué es lo que va a suceder. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.